Más adelante en KTVB en español aumenta las tarifas de varios procedimientos de inmigración. Hablamos con un abogado, los detalles enseguida. Además, la feria de Western Idaho arranca con una variedad de actividades y comida para toda la familia. Y las temperaturas se acercan a lo normal a la mitad de la semana antes de otra ola de calor fuerte que llega para el fin de semana. Les tengo todos los detalles en solo minutos. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, yo soy Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. El día de hoy comenzamos con temas de inmigración. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha aumentado las tarifas de varios procedimientos inmigratorios. Nuestra reportera Gabriela López nos acompaña ahora. Y Gabriela, ¿qué tan elevadas están estas tarifas? Brenda, las tarifas han tenido un aumento que llega a ser hasta 10 veces más de lo que ya costaban. Para entender mejor estos cambios, hablé con un abogado de inmigración y esto fue lo que él me explicó. Es bastante común en que inmigración cambia sus tasas, sus pagos, pero es un poco distinto esta vez porque primero están cobrando para una solicitud de asilo. Antes eso siempre era gratis. Luego de que se firmara la ley de reconciliación, nombrada por el presidente Trump como la Gran y Bella Ley, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha implementado nuevas tarifas en varios procedimientos de inmigración. Entre ellos está el estatus de asilo bajo el formulario I-589, el cual antes no tenía ningún costo y ahora tendrá que pagar $100 para renovarlo y aparte pagar una cuota anual de $100 mientras espera una respuesta a su solicitud. Otro cambio será el formulario I-821, también conocido como el TPS. Antes tenía un costo de $50 y ahora está obligado a pagar $500. Esas personas todavía tienen los desafíos de venir a un nuevo país, con nuevo idioma muchas veces, otra cultura, y ahora hay muchos que vienen sin ningún tipo de trabajo, no están ganando dinero, y por eso quieren el permiso de trabajo, pero ahora tienen que pagar más antes de tener el permiso. Entonces es como una trampa. Además, si usted necesita un permiso de trabajo bajo el formulario I-765, el cual anteriormente no generaba un costo adicional, ahora deberá pagar $550 más una tarifa anual de $275. Cabe destacar que la tarifa anual se redujo ya que antes tenía un costo de $410. Y para jóvenes con visa estatus especial juvenil, la cual se solicita con el formulario I-360, anteriormente era gratuita. Ahora les corresponde pagar $250. El abogado asegura que en algunos casos están requiriendo más información y evidencia. Entonces es como que son más estrictos con las reglas que tenían antes. Donde están cambiando las reglas tiene que ver con ICE, con deportación, con la corte. Pero a pesar de los desafíos, insta a las personas a informarse sobre cualquier duda relacionada con su estatus migratorio. Siempre es buena idea hablar con un abogado, con un experto en esos temas. Aun si es más difícil o más complicado, es mejor empezar lo más antes posible, porque solo van a venir más cambios. Entonces, es bueno meter y empezar un proceso y no esconderse o evitar el proceso. Aun si es más complicado, es mejor que no tener ningún proceso. Estas tarifas ya entraron en vigor el 22 de julio, pero recuerde que si envía un formulario después del 21 de agosto sin pagar las nuevas tarifas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración puede rechazar su solicitud automáticamente. Importante información. Gracias, Gabriela. En otras noticias, Lori Vallow Daybell es extraditada a nuestro estado. Oficiales la trasladaron ayer para que continúe cumpliendo sus sentencias de cadena perpetua aquí en Idaho. Estas son imágenes del Departamento del Alguacil del Condado de Maricopa. Los agentes aparecen acompañándola durante su traslado desde la prisión de Arizona. El regreso ocurrió después de que Vallow Daybell apelara sus 2 condenas en el estado. Al principio de este año fue hallada culpable de conspirar para asesinar a su cuarto esposo, Charles Vallow, y también a su excuñado, Brandon Boudreaux.
En mayo también presentó una apelación en Idaho, donde fue declarada culpable de asesinato de sus dos hijos, JJ y Tylee. En esa apelación argumentan supuestamente violaciones de procedimiento y cuestionan el fallo sobre su competencia mental. Este noviembre, el Consejo de la Ciudad de Nampa no incluirá un aumento de impuestos de la boleta. Este crecimiento estará elevado los impuestos a la propiedad para cubrir una pérdida operativa de $22 millones del Ford Idaho Center. Ayer por la noche, los miembros del consejo dijeron que no querían cargar con la responsabilidad a los contribuyentes. Los líderes de la ciudad creen que el transferir la propiedad del centro podría ayudar a evitar un incremento en los impuestos. Por su parte, el Colegio de Western Idaho ha mostrado interés de asumir el control del edificio. En Caldwell, un hombre se encuentra bajo arresto acusado de matar a tiros a una joven. El hombre fue identificado como Delbert Cornish, de 51 años. Al parecer, todo comenzó el lunes alrededor de las 4 de la tarde, cuando el hijo logró escapar de la casa y llamó al 911. El joven informó que su padre se encontraba armado dentro de la casa y amenazaba con dispararle a un miembro de la familia. Cuando la policía de Caldwell llegó a la escena y entró a la casa, hallaron a un joven de 18 años que había muerto a causa de esos disparos. También encontraron un arma de fuego ahí dentro de ese lugar. Afortunadamente, las autoridades lograron arrestar a Cornish en Mountain Home, donde la policía local lo arrestó en esa ciudad. Por el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima. La policía de Boise continúa investigando un homicidio tras encontrar una persona cerca de un estacionamiento en el centro de la ciudad. Esto pasó sobre la calle Front, entre las calles Capitol y 10. Durante varias horas, el tráfico se vio afectado mientras los agentes realizaban las investigaciones. Hasta este momento, las autoridades no han dado más detalles. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y hemos comenzado esta semana con el mismo calor intenso que empezamos hace una semana, y aquí estamos viendo las temperaturas máximas. El lunes pasado empezamos con temperaturas a 96 grados, después terminamos el martes a 102 y continuamos en los altos 90, y es casi lo que vamos a ver para esta semana, ya que comenzamos con 94 grados para el lunes, vamos a terminar llegando casi a 100 grados y es lo que anticipamos llegar y continuar en los altos 90 mientras lleguemos a los próximos días. Y es por esta alta presión que nos trae esas temperaturas calurosas, también condiciones secas, y también vamos a ver que esas condiciones continúan por lo menos en los próximos 7 días. Vamos a ver bajar las temperaturas un poco para el miércoles y el jueves, ya que vemos un sistema de mal tiempo que pasa por el norte y es donde bajan las temperaturas, pero no veremos bastante lluvia en ciertas partes, incluyendo el este de Idaho, es donde veremos posiblemente para el miércoles, pero no es hasta el fin de semana que veremos una posibilidad de lluvia o de tormentas aquí en lugares en Idaho y en otros lugares como en Boise y en lugares de Twin Falls. Pero al ver los próximos 5 días aumentan las temperaturas después del jueves. Llegamos el viernes a 97 grados, 98 para el sábado y continuamos en los altos 90 llegando hacia el domingo. Y también las temperaturas bajas se sienten un poco cómodas, ya que subiremos a casi 70 grados llegando hacia el domingo, y vamos a esperar que esas temperaturas continúen. Ahora el sol también continúa mientras lleguemos al jueves. Incrementan las nubes un poco, ya que nos veremos mayormente soleado para el viernes. Empezamos a ver un poco más de ese sol, pero es posible que para el domingo en la tarde, y lo mismo pasará el lunes por la tarde, donde mantenemos las temperaturas cálidas, pero la posibilidad de tormenta y de lluvia sigue, y veremos un poco más de esas nubes para empezar la semana que viene. Gracias, Héctor. El incendio Rock cerca del Tamarack Resort continúa creciendo, ya ha consumido más de 2.600 acres y aún no está controlado. Un total de 575 personas están combatiendo estas llamas y ya han arrojado más de 348,000 galones de agua y más de 575,000 galones de químicos para intentar detener el fuego. 3 zonas de evacuación en el condado de Valley permanecen en el estado de ready, lo cual significa que se prepare para salir en cualquier instante. Según las autoridades, el incendio comenzó la semana pasada a causa de un rayo.
Varios animales murieron tras un incendio en un granje que destruyó la casa de una familia en Caldwell. Esto pasó ayer a las 5 de la tarde en la avenida de North Plateau. Bomberos de Caldwell informan que la familia logró salir de la vivienda de manera segura antes de que el fuego se expandiera. Sin embargo, los dos perros de la familia y 2 pájaros también murieron en el incendio. La investigación continúa para entender qué causó el fuego, aunque todo señala que fue un accidente. Y estamos a 9 días del primer partido de Boise State contra South Florida y es tiempo de revisar los pronósticos para el partido de Tampa. En el momento, los Broncos llegaron a ser favoritos por 9 puntos, pero según BetMGM, la línea ahora es 6. No es por lo que se reporta desde el campamento de otoño de Boise State, sino que por las noticias que llegan desde South Florida. Los Bulls llegan con más profundidad y con más talento que en años anteriores, aunque llevan una racha de 18 derrotas contra equipos rankeados. El coach Alec Gorish dice que ahora los Bulls centran toda su atención en Boise State a todo vapor. Y la historia sobre el grupo de corredores de Boise State ha cambiado desde el arranque del campamento. Hay una competición intensa contra Zaire Gaines y Malik Sherrod por titularidad. Pero la verdad es que si todo sigue igual, no importa quién empiece. Gaines y Sherrod han hablado de correr más de 1,000 yardas cada uno esta temporada. Y las probabilidades para el partido inaugural del fútbol americano universitario se están afinando y la de la batalla del Palouse del 31 de agosto es bastante llamativa. Washington State es el favorito sobre la Universidad de Idaho por 9.5 puntos según FanDuel, la diferencia más ajustada entre ambos equipos en la memoria reciente. Hace apenas 2 semanas era 11.5 puntos y la gente le gusta cómo se van a ver los Vandals con el nuevo entrenador Thomas Ford y al parecer que se preguntan si sucede lo mismo en Wazoo con el nuevo entrenador Jimmy Rogers. ¿Qué tan emocionante será una victoria para Idaho? En este partido los Cougars ganaron por solo un touchdown hace 3 años. Y antes de terminar el deporte, el Albertson Boise Open ha terminado para este año. Terminó el domingo en Hillcrest Country Club con una gran historia. El mexicano Emilio González remontó con un 61-10 bajo par en Hillcrest Country Club para conseguir su primer victoria en el Korn Ferry Tour. González también consiguió su tarjeta al PGA Tour para la temporada 2026 y es el primer jugador mexicano en ganar un evento en el Korn Ferry en casi 4 años. El carnaval del año arrancó este pasado fin de semana, lo que significa que la feria de Western Idaho ya comenzó. Eso trae sin varias atracciones como los juegos mecánicos y no se puede olvidar de la variedad de comida y vendedores. Entre todas las actividades existe Cowtown USA, donde el público puede aprender más sobre la vida de los animales. En esta ocasión hablamos con la encargada de las actividades y nos mostró el proceso de ordeñar su vaca, que se llama Elsie. Es una experiencia donde puede aprender que en viejos tiempos tenía que trabajar tenía que ordenar la vaca para tener queso, yogurt, las cosas que vienen de leche y no tenía que trabajar y darle comida a los animales y amor y cariño y para que estaban contentos. En la pantalla ahí podemos ver a nuestro reportero Richard Rodríguez aprendiendo a ordeñar a la vaca Elsie. Ella fue rescatada y ha estado viajando por los Estados Unidos con Cowtown USA los últimos 8 años. Después de disfrutar de estas actividades con animales y si tiene hambre mientras anda en la feria, puede visitar Basilos Tacos, un restaurante latino de dueños locales. Sí, correcto, sí. Queremos mantenerlo al 100% original para que se mantenga ese sabor constante y representar a nuestra gastronomía mexicana. Es algo que me he esforzado en mantener siempre ese sabor, esa constancia de lo que es el tradicional mexicano. Ellos ofrecen una variedad de comida, ya sean tacos o vasos de fruta. Y si usted puede encontrar Basilos Tacos y Cowtown USA en la feria hasta el 24 de agosto,
Y para más información puede consultar nuestra guía de eventos en nuestro sitio web, que es ktbb.com/español. Y nuestro equipo, KTVB en español, estará presente en la feria este jueves a partir de las 12 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y venga a convivir con nosotros y disfrutar de algunos juegos. También los estaremos ahí esperando. Vamos a tener mucha diversión ahí, en ese lugar. Y es que si quieren ir con nosotros, ahí vamos a tener nuestro puesto al lado de KTVB para que nos vengan a ver y saluden. Sí. Bueno, y si se faltaron del momento de poder bailar con Héctor este fin de semana. Esta es la segunda oportunidad, que tal vez puedan hallarse la oportunidad de bailar con sin música, porque no se ve. A ver, nosotros hacemos música, a ver si nosotros hacemos la música. Ahí estamos. Ok. Bueno, para más noticias en español, visita nuestro sitio web ktbb.com/español.